Bienvenido a los deportes. Hoy te narraremos la lucha y disfruta los combates de la lucha greco-romana. Próximamente te llevaremos los de la lucha femenina, pero hoy gocémonos con la lucha greco-romana. Vámonos al combate. Estamos entre el combate entre Colombia y el atleta azul de las Islas del Caribe. Hay que destacar que la lucha greco-romana es ahí básicamente Centro Caribbean Sport. El atleta azul perdió el combate por pegada. Ahora vemos el combate entre República Dominicana, el atleta de color azul, de apellido Liria, contra Felipe, el atleta del color rojo. El estilo grecorromano es un estilo de lucha que sus ataques están dirigidos de la cintura hacia arriba. Están en el tiempo de descanso y estamos viendo el combate en este preciso instante que pasa el tiempo de descanso y pasan al centro del colchón. Centro Caribbean Sport le ha abierto las puertas a atletas como Guatemala, que tienen suspensiones, y otros países que no han podido cumplir. Les ha dado el pase para que puedan luchar por Centro Caribbean Sport. El combate de la lucha greco-romana, es su ataque, les decíamos, es un ataque de las piernas, no se tocan, sino que su ataque está de la cintura hacia arriba. Aquí vemos a Judith Aponte, árbitro central. En su mano izquierda usa un brazalete color rojo y en su mano azul, en su mano derecha un brazalete de color azul. Ella es originaria de Venezuela. Está dirigiendo el combate entre México, el atleta Olmos con el atleta de color rojo, que está representando a Nicaragua. Hay que destacar que es un combate de una categoría bastante rápida y los nicaragüenses se han visto muy bien en esta competencia. Recordemos que la lucha es un deporte el cual cada participante intenta derrotar a su rival con llaves y proyecciones, utilizando solo la parte superior del cuerpo. Aquí vemos un combate entre Alfonso de Honduras, quien viste el color rojo. Ambos tienen, ahí vemos Honduras, Alfonso, y Venezuela, el color azul. Les decíamos que el objetivo consiste en derribar a su adversario, haciendo un combate de caer al adversario al suelo, manteniéndolo en sus hombros o de espaldas planas sobre el colchón. Estas valoraciones son técnicas. Este combate de la greco-romana fue inventado en la antigua Grecia y su especialidad es hacer llaves, repetimos, sin tocar las piernas, ¿verdad? Con las manos, solamente de la cintura hacia arriba. La historia de este deporte es
muy, pero muy antigua. Tanto así que ha sido la lucha uno de los 5 deportes que comenzó en los Juegos Olímpicos, allá por el año bastante atrás, con la primera edición de los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos se participaron en 1896 y fueron inventados por el barón Pierre de Coubertin en Atenas, ¿verdad? Fueron los primeros Juegos Olímpicos. Olimpiada se le llama a lo que es el periodo que sucede entre unos Juegos Olímpicos y otros Juegos Olímpicos. Aquí vemos el combate entre Puerto Rico y Colombia. Árbitro central, Carlos Antonio Flores, un árbitro salvadoreño, un árbitro que tiene mucha trayectoria de primera categoría internacional. Aquí vemos 2 puntos del atleta colombiano y se dejó vencer el puertorriqueño. Lo más probable es que se cansó. Aquí el árbitro central, Antonio Flores, levanta la mano de Colombia dando fe. Aquí vemos otra ex atleta de El Salvador oficializando este juego, ¿verdad? Ex atleta, ahora es árbitro y está oficializando unos juegos que son Juegos del Caribe. Para poder participar en los juegos y ser árbitro central, tiene que ser un árbitro de tercera categoría internacional. Vemos el combate de Vicente con la casaca de México color rojo y estamos viendo al atleta azul que también está representando la ciudad de Panamá. Panamá tiene muy buenos atletas de lucha. La greco-romana en Panamá ha sido muy bien. Ahí está castigado el atleta de México, el atleta rojo. Le dice que ponga las manos al centro y ahí se movieron antes de que el silbato sonara. Ella tenía que parar la acción y volver a mandar, pero no lo hizo. Por lo tanto, se le fue ya con el error. Panamá está liderando, tratando. Vean cómo levanta los pies el atleta de México. Hasta cierto punto eso es una trampa porque él no puede usar los pies. Aquí vemos pasivo al atleta de México. ¿Por qué pasivo? Porque baja la cabeza a la frente. Ahora el atleta azul. Recuerden que estos son combates que yo no sé por qué pasan las piernas los señores de las cámaras, pero bueno, vamos a adaptarnos a lo que tenemos. Tenemos entonces estos combates polideportivo en San Salvador. Los Juegos del Caribe se realizan en pleno apogeo. Muy bien mandada la señal, un punto para el atleta de México y Panamá se encuentra. Aquí vemos el siguiente combate. No vimos quién fue el que ganó. Con ese punto se presume que fue México. La Hormiguita, árbitro central, José Jiménez, un árbitro de nacionalidad panameña, dirigiendo el combate entre Cuba y República Dominicana. 2 grandes guerreros en una categoría bastante pesadita, pero no tanto. No es heavyweight, sino que una categoría que es pesada, de los 67. Hoy tenemos que decirles cuáles son las categorías y ya les vamos a estar diciendo exactamente. Aquí vemos cómo el atleta rojo tiene el control de 2 brazos, un brazo
y el atleta de Cuba está pasivo. Y en realidad el público está gritando pasivo azul. Miren cómo retrocede, cómo camina. El árbitro levantó su mano azul pidiendo la pasividad. Desde que Pedro Val ya no está en la selección, los entrenadores cubanos que dirigen el colectivo de la selección de Cuba han dado bastante apertura. Muchos jóvenes que hoy integran la selección. Estamos en la posición de castigo, el atleta rojo de República Dominicana y el azul de Cuba. Vean el control que mantiene, queriendo ejecutar un gap range o un desbalance. Ahí lo vemos. Ya no es como antes Filiberto Ascuy, que lo desprendía del piso. Ahí hubo una situación de 2 puntos, pero usó las piernas el atleta de Cuba. Como los árbitros no tienen la experiencia, le dieron los 2 puntos al atleta cubano y se mantiene adelante en el score. Ahora está pasivo el atleta de República Dominicana, porque está bajando la cabeza y está impidiendo a su adversario. Estamos a 3 minutos de combate y se encuentra 3-0 ganando el atleta cubano. Ahora el atleta azul es el pasivo, porque está caminando hacia atrás, protegiendo y cuidando los puntitos que ha hecho. Hijos de muchos europeos con cubanas. Ahora hay mucho blanco en la selección de Cuba. Antes era 1, 2, que eran blancos. Ahora la mayoría son de color blanco y los morenitos pues no lo hemos visto mucho en el equipo de lo que es la selección de Cuba. En El Salvador no llegó en el año 2002 porque se sintieron amenazados. Hasta este minuto está ganando Cuba 3-0. República Dominicana hace su mejor intento, de lucha, pero el cubano está cuidando los puntos que logró asegurar desde el principio. Vean cómo agarra los 2 brazos y se cierra, se enconcha, cosa que los árbitros ya deberían haber sancionado al atleta cubano por pasividad. Ahí está pidiendo la pasividad el árbitro, las mesas no le confirman y pide la pasividad, y está el atleta dominicano tratando de buscar un punto, pero imposiblemente está logrando. Vuelve a pedir el árbitro la pasividad, se la concede y vamos a iniciar en esa posición. Hay que destacar que esta selección cubana no es la selección cubana que mirábamos en la década monta de Filiberto Ascuy, de Almanza, de Romero, de toda esa selección, ese colectivo en la década del 2000. Mira el entrenador mandando al árbitro que levante. El deporte de la lucha es un deporte muy sufrido. Aquí vemos la representación de López, José López de El Salvador, vistiendo color rojo, y el atleta de México vistiendo una truza con orilla en las piernas de color azul. Son
Son 6 minutos de combate. Vemos la ligereza de las piernas del atleta salvadoreño, pasivo totalmente, un jaloncito y le marcan el punto. Punto para México, más 2 puntos, lleva 3-0 al salvadoreño, más 2 puntos, superioridad técnica y se acabó el combate. Un punto más y el combate está terminado y muerto. Vemos la pasividad total del atleta salvadoreño, no quiere luchar. Hay que destacar que es rápido, tiene condición, pero está muy joven. Ahí atacó las piernas, esa situación no es correcta. Por lo tanto, me dice de que es un atleta de estilo libre, que lo han metido a competir en el estilo greco-romano. Tiene posibilidades, le marcan el 6º punto y es superioridad técnica, más 2 puntos, son 9, más 2 puntos, son 11 puntos a 0. Por más que grite, pegue en el colchón, 11-0, dirigido por el árbitro nicaragüense. Superioridad técnica, 11-0. Se lastimó el atleta de Nicaragua con esa caída, no puede intervenir. Lucha entre Puerto Rico, López versus Nicaragua. Nicaragua, hay que destacar que Nicaragua tiene muy buenos luchadores en esta competencia. Siempre son dirigidos por el iraní. El iraní, que es el presidente de la federación, quien busca lo mejor de sus pupilos, ¿verdad? El presidente se ha rebuscado mucho por llevar muy buena lucha y tiene muy buenos atletas. Miren, pesos completos, creo que ha llevado más atletas que El Salvador, que es sede. Vemos el combate entre Puerto Rico y Nicaragua. Está pasivo el atleta de Nicaragua, ha bajado la cabeza al cuello. Se supone que tiene dolor en el brazo, que se ha lastimado el brazo. Esas lesiones son antiguas y gana el atleta de Puerto Rico y pasa a la siguiente ronda. Todavía no lo cree el nicaragüense, pero no llegó a luchar, llegó a quejarse del dolor. Vamos a ver el combate entre Cuba y Venezuela. Dos finalistas anticipados, un combate de guerreros. Hay que destacar que Venezuela tiene muy buenos grequistas, muy buenos luchadores, muy buenos competidores, que se paran muy bien y que hacen muy bien la greco-romana. Pueden ver el atleta de color azul representando a Venezuela y el atleta de color rojo representando a Cuba. No sé por qué nos pone los pies, quizás le gustan los zapatos al camarógrafo. Disculpe a usted que nos está mirando allá. Aquí vemos a los entrenadores en la esquina. Solo puede estar un entrenador, no sé qué hacen dos, pero bueno, vamos a ver qué dice el árbitro. Está en la posición de castigo el atleta de Venezuela, comienza y los atletas cubanos, como que ya el nivel no se ve muy alto como antes. Ahora vemos que atletas como Venezuela, Colombia se ponen a la par. El Salvador tuvo un atleta que le ganó a los cubanos en su tierra, Marden Orellana. En el Campeonato Nacional de Cuba participó y le ganó al número 1 de Ciudad Habana. Nadie lo podía creer. Mira cómo pone el cubanito la cabeza en el pecho. Un volteo de 3 puntos. 3 puntos para el atleta azul y 1 punto para el atleta rojo. Y el combate se pone 3-1 a favor de Venezuela. Ganando Venezuela, ganándole a Cuba. Hay mucho combate por delante todavía, pero vemos que hay energía y potencia. Ya el entrenador y los entrenadores ya están preocupados, gritando en la esquina, y está el muchacho fajado, tratando armas, tratando de hacer lo mejor que él. Logró cerrar el agarre, pero no ejecuta ninguna técnica.
porque la defensa del atleta de Venezuela es muy buena. Vaya combate que le pusieron a la señora de Flores. Solamente le concedieron un punto al atleta rojo. Esto es imposible. Si lanzó 3 puntos el atleta de Venezuela, tendría que estar ese combate 3-1 y la árbitro central no le dio los puntos al atleta de Venezuela. Un robo en plena luz del día. Está beneficiando al colectivo venezolano, al colectivo cubano y afectando al venezolano. Lastimosamente no está ahí mi amigo Jairo Guerrero, un hombre que se las puede todas en lo que es la lucha. Y vemos 1-0 a favor de Cuba cuando debería de ser 3-1 el combate. Un punto más castigando a Venezuela. Ese punto fue regalía del árbitro porque ese punto no iba. Y como ya se están metiendo con el arbitraje, tiene que mandar a poner orden. Señor árbitro, ahí ese combate debería estar 3-1. No ha habido ninguna ejecución técnica por parte de Cuba. Inicia el combate nuevamente. Ya la trae con el venezolano, ¿sabes? Hay que destacar que el muchacho ha hecho un buen trabajo, el atleta de Venezuela, pero no le cayó bien al árbitro y le regaló los puntos. El punto cuando lo ejecutó en un volteo eran 3 puntos. Por lo tanto tiene cuesta arriba ahora el amigo de Venezuela. Casi que lo mandó el árbitro con un regalo bien, mira, pasivo totalmente el atleta de Cuba y no le permite. Le preguntan cómo lo quiere al atleta de Venezuela. Ahí tiene que jugarse el todo por el todo porque lo tiene que mandar abajo. Innecesariamente que el árbitro haga todo eso, que está haciendo parte del show, dejando que descanse el atleta. Tuvo la oportunidad, esos eran 2 puntos para el atleta rojo y el combate va a finalizar y gana Cuba. Pero no lo finalizaron. Le dieron para atrás los números. Yo creo que al camarógrafo le gustó más la sombra que el combate y los zapatos. O se puso a mirar a los lados y se descuidó de la cámara porque está nada más. Ahí vemos cómo se rebusca el atleta de Venezuela, cómo le agarra las muñecas el otro y se acabó el combate, ganó Cuba. Ahora vamos a otro combate entre Cuba y México. No, Colombia. El atleta rojo representa a Colombia y el atleta azul representa a la delegación de Cuba. Pase. Vemos al entrenador dando indicaciones a su pupilo. Carlos Antonio Flores, árbitro central, castiga correctamente al atleta de Cuba por encontrarse pasivo. Colombia empieza a hacer su ingreso de manos debajo de la cintura para mantener el control y poderlo desprender del piso. Ahí vemos una técnica
giró sobre su cuerpo, pero no hubo punto porque nunca rompió el ángulo de 45 grados el atleta cubano. Hay que reconocer que los atletas cubanos tienen muy buena defensa. Volvemos al tatami. Nos lleva a la imagen Carlos Antonio Flores, árbitro central, dirigiendo este combate. Hay ataques, pero no hay puntos. El entrenador de Colombia, un profesor con larga trayectoria de entrenamiento de la selección nacional en Cundinamarca, Colombia. Saludos especiales a Francisco Lee, presidente de la Unión Americana de Lucha. Ahí están, se encuentran en la zona de facilidad, tocó el atleta rojo, por lo tanto se le conceden 4 puntos al atleta de color azul por la técnica ejecutada y que lo sacó del colchón. Los entrenadores alegando